noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otro jueves de Enfrentados. Enfrentados que de un tiempo a esta parte, a propósito de la pandemia, también tuvo algunas modificaciones, como han venido viendo en estas semanas. Ya no somos dos conductores en el piso, Quique, Guillaume y yo, sino que nos vamos turnando. El otro sale por videollamadas de su casa y también tratamos de tener, en vez de enfrentar y tener polémica, discutir política, discutir economía, discutir otros temas sociales, temas hasta deportivos hemos discutido en este programa desde que se inició hace poco menos de un año. Bueno, estamos teniendo versiones especiales adecuadas al contexto que nos toca vivir. El contexto tiene que ver con la crisis del coronavirus, como todos ustedes saben, que todo lo atraviesa y que en las próximas horas va a tener definiciones claves en nuestro país, porque el presidente Alberto Fernández, probablemente mañana o a más tardar el sábado, deberá informarnos si va a seguir la cuarentena, o mejor dicho, de qué modo va a continuar el aislamiento obligatorio en Argentina. Es obvio que el límite del 26 de abril se va a extender, es obvio que no va a finalizar la cuarentena. El tema es de qué forma, porque empiezan a crujir un montón de otros aspectos que no tienen que ver necesariamente con lo sanitario, pero que en definitiva después terminan vinculándose unos con otros. Decíamos que muchas veces se dice en política que la política es una opción entre dificultades, y en este caso Alberto Fernández tiene una opción, podemos decir, entre imposibles. No solo Alberto Fernández, sino todos los líderes mundiales que tienen que lidiar con este problema. Por un lado, tener que cuidar la salud de la población, tener que cuidar las vidas de los habitantes de cada uno de los pueblos que se ven afectados por esta pandemia. Y por otro lado, el tema de la activación de la economía. Ustedes habrán escuchado un montón de veces este dilema, incluso planteado por el propio gobierno, de defender la vida y la economía más tarde vemos. Pero la verdad es que una cosa se cruza necesariamente con la otra. Incluso con la economía hay una idea bastante equivocada, porque muchos la tienen como una ciencia dura, como una materia exacta, y en realidad cuando uno va a su primera clase de economía 1, lo primero que le dice el profesor es que la economía es una ciencia social. La economía no hace otra cosa que estudiar el comportamiento humano. No solamente estudia el comportamiento humano, sino que también estudia la creación de recursos, la generación de los recursos, la consecución de los recursos, el acceso a los recursos y la distribución de los recursos. Los recursos que son la materia básica que hace que las sociedades y que los seres humanos funcionen. Es decir, podríamos decir que en realidad la economía es la ciencia humana por excelencia. Por lo tanto, contraponer vida con economía es un error, porque sin economía no hay vida. Y por supuesto, sin vida no hay economía. Por eso decimos que es una opción entre imposibles, porque cualquier opción que tome el presidente Alberto Fernández y cualquier opción que tome cualquier líder mundial vinculado con flexibilizar las cuarentenas o endurecer las cuarentenas es una trampa que está esperando en la próxima esquina. Ya estamos en comunicación con el otro conductor de este programa, con Enrique Yomi. Quique, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me estás escuchando? Perfectamente, hola Maxi, ¿cómo están todos? Bien, ahí te escuchamos, ahí te vemos en casa, bastante informal, pero bueno, acá enganchados con el programa y hablando de las últimas novedades, esperando qué definiciones puede dar Alberto Fernández en las próximas horas. Sí, está claro que la sensación de muchos es esta que vos estabas mencionando recién, la sensación que será realidad en próximas horas de mantener la cuarentena, de seguramente flexibilizarla dependiendo de cada provincia y de cada realidad en distintos lugares de la Argentina. Está clara que no es la misma la situación en el AMBA o en las ciudades importantes de la Argentina o en algunas provincias particulares que lo que sucede en el gran y enorme interior de la República Argentina que tenemos. Eso está absolutamente claro, aunque hay algunas ciudades que, a pesar de tener realidades muy buenas, van a mantener la cuarentena de la misma manera. Un ejemplo claro es Rosales, Coronel Rosales, Punta Alta, que teniendo en cuenta la cercanía y el tipo de relación comercial, bursátil y de personas que hay entre Punta Alta particularmente y nuestra ciudad, Maxi, ha decidido que si bien tiene en el semáforo el verde, se van a mantener de la misma manera y se irá como Bahía Blanca generando alguna apertura gradual de la cuarentena, pero mucho menos sensible que en otros puntos del país.
¿Te parece que repasemos las últimas novedades vinculadas con lo sanitario? En la ciudad de Bahía Blanca se confirmaron en las últimas horas 2 nuevos casos. Uno de un hombre que había viajado a Brasil, que estaba con seguimiento epidemiológico, es decir, por haber vuelto de un país extranjero le estaban haciendo el seguimiento especial, se le detectaron síntomas y finalmente dio positivo de coronavirus, y la pareja de una de las enfermeras contagiadas en el HAM en los últimos días. Es decir, que tenemos 31 casos en total en Bahía Blanca. De esos 31 hay 6 personas recuperadas, pero también tenemos que mencionar que así como hasta hace unos días teníamos, o hasta ayer en realidad, teníamos solamente un internado grave por COVID-19, desde hoy pasamos a tener 2 y ambos están en el PENA. Es decir, Bahía Blanca sigue teniendo, proporcionalmente o en comparación, por supuesto con las ciudades de la región, pero también con otras ciudades de similares características, un número relativamente alto. Yo no sé si es un número absolutamente alto, eso los hablamos especialistas, si 31 casos a esta altura es mucho, es poco para Bahía Blanca, es razonable, es aceptable, pero si uno compara, ve que el número es más o menos alto y de hecho esta semana se conoció un informe, habría que actualizar el número, hay que actualizarlo minuto a minuto, pero hasta ayer o antes de ayer, yo no me acuerdo exactamente, Bahía Blanca figuraba entre las 10 ciudades con más casos positivos confirmados de la provincia de Buenos Aires y la única que no estaba en el conurbano. Es decir, evidentemente en Bahía Blanca todavía tenemos que prestar mucha atención y hacer el seguimiento como se está haciendo de lo que sucedió en el HAM. Bueno, sigue siendo de la misma manera, el mapa naturalmente que cambia, fíjate que el número de Bahía Blanca cambió de 29 a 31 en las últimas horas, pero estadísticamente se mantiene la misma proporción. Bahía Blanca sigue siendo una de las ciudades en la provincia de Buenos Aires con este número alto. Ahora, hay que tener en cuenta las variables, ya lo dijimos el otro día, dentro de este número 31 que engloba los casos positivos de coronavirus en la ciudad, hay 2 casos que los contabilizamos dentro de la ciudad, pero que los trajimos. Y hay naturalmente un número todavía mucho más importante de contagios que se dieron en el mismo foco. Este dato no es menor porque si bien algunos creen que esto iba a pasar, no se sabía dónde, ni cómo, ni cuándo, algunos creían que este tipo de contagios podían existir, la realidad es que lo que pasó en el hospital de la Asociación Médica rompió un poco la estadística de lo que uno esperaba para Bahía Blanca. De todas maneras, creo que es un buen número. Hay que tener en cuenta que en las últimas horas nos despachamos lamentablemente con el fallecimiento de la primera persona en la zona por coronavirus, esto que sucedió en Patagones, y que naturalmente nos hace reforzar desde lo mental y desde la práctica todo tipo de cuidado. Por eso cuando llegue esta ampliación, este anuncio que queremos será inminente por parte de Alberto Fernández sobre mantener la cuarentena, da la sensación que va a ser ampliamente aceptado, al margen que, insisto, en esto creo que coincidimos, la cuarentena, así como la conocemos, a menos a título personal, digo, no es sostenible mucho más tiempo, no es sostenible en el tiempo, teniendo en cuenta la realidad de cada una de las personas, las que no pueden salir a trabajar y las que ven mermados sus recursos económicos al punto de empezar a necesitar ayuda inmediatamente. Vos pensás aquí que vamos con más datos frescos que tienen que ver puntualmente con la ciudad de Bahía Blanca. Hoy se conoció que 26.600 personas en nuestra ciudad, 26.600 personas, es más o menos el 8% de la población, recibió el ingreso familiar de emergencia, el IFE de 10.000 pesos. Es decir, es mucha gente que tuvo que acceder a ese beneficio, que por supuesto que visto en el cortísimo plazo, enhorabuena, que llega ese refuerzo, son 266 millones de pesos que vienen a Bahía Blanca para reforzar el circuito económico, pero que es gente que está manifestando una profunda necesidad de ayuda. ¿Y por cuánto tiempo más se pueden sostener estas ayudas estatales? Por supuesto, insisto, está muy bien que lleguen en el actual contexto, pero es muy difícil que se sostengan. Vos fíjate también, el municipio de Bahía Blanca, que debe ser uno de los municipios, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino del país. Lo digo sin conocer, pero seguramente debe ser así. Debe tener de las cuentas más ordenadas, digamos, debe ser de los municipios en los cuales mejor les cierran las cuentas. Esto ha sido así en todo el último tiempo y así todo empieza a tener dificultades para cumplir con el pago de los salarios de los trabajadores. Y digo empieza a tener dificultades porque si la cuarentena continúa tal como la conocemos, la recaudación va a seguir bajando de manera drástica, la coparticipación provincial que envía el gobernador Axel Kicillof también
va a tener una nueva merma y va a empezar a tener complicaciones mucho más difíciles para afrontar en el próximo tiempo. Sí, esto que estás diciendo no es un dato en absoluto menor, Maxi. No son pocos los intendentes que han hablado con Héctor Gay en las últimas horas, casi agradeciendo el gesto de Bahía Blanca, que como ciudad cabecera también es la ciudad económicamente más sostenible, de generar esta posibilidad que se abre para el resto de la región de pagar el sueldo en dos partes. Aquí hay una clara postura de la Municipalidad de Bahía Blanca de pagar los sueldos lo mejor que se pueda, en tiempo y en forma, de pagar el 100% de los sueldos, pero hacerlo de esta manera, 70% primero, 30% después, y de poner en valor al trabajador del área de salud. Algo que nosotros lo hacemos con los aplausos a las 21 horas y que el municipio quiere hacer desde el punto de vista económico. Hubo allí, después lo explicarás seguramente con los entrevistados del día de hoy, un desacuerdo verbal entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca, encabezado por Miguel Agüero, y el municipio que encabeza Héctor Gay en las formas. Naturalmente que corresponderá este tipo de discusión, pero no dejo de poner en valor, no deja de parecerme verdaderamente interesante este tipo de, si quieren llamarlo discriminación está bien, pero positiva al fin para quienes trabajan en la salud. Es decir, una forma de reconocer, como lo hacemos nosotros a las 9 de la noche aplaudiendo, a aquellos trabajadores que están expuestos y que no tienen que tener ningún otro tipo de preocupación latente más que la de mantener este tipo de cuidados. Sí, insisto en esto, la discusión está instalada, la polémica entre el sindicato y el municipio ya se desató por el pago desglosado para un sector de los trabajadores municipales, pero bueno, está la palabra dada y seguramente se va a cumplir porque en definitiva también hay posibilidad de acceder a créditos de la provincia, digamos, la municipalidad va a cumplir en completar los salarios municipales, pero ¿qué puede llegar a pasar dentro de un mes? No solo en Bahía, en toda la región, en la provincia, en los distintos municipios, e incluso en Nación. Bueno, Nación siempre tiene el recurso de poder imprimir billetes, ¿no? Pero dentro de un mes, cuando las recaudaciones en todas partes de Argentina se vengan completamente al piso, se derrumben por completo, porque recordemos que la recaudación de este momento, del mes de abril, refiere a lo que sucedió, en buena medida, refiere a lo que sucedió en marzo. En el caso de Bahía Blanca puntualmente, los principales ingresos propios tienen que ver con la tasa de seguridad e higiene, es decir, con la facturación de las empresas. Hasta el día 20 de marzo hubo actividad, dentro de un contexto de crisis que ya venía teniendo el país, pero actividad al fin. Solo dejó de haber actividad en la mayoría de los sectores del 20 en adelante. Si miramos lo que está pasando en abril, vamos a tener prácticamente un mes completo, o quizás un mes completo, según lo que define Alberto Fernández, de la mayoría de las fuerzas productivas de Bahía Blanca detenidas. Entonces, ahí de nuevo vamos a ver una retracción en los números que van a manejar el municipio de Bahía Blanca. Esto a otra escala se va a ir viendo también en distintos lugares y bueno, se va a venir un combo bastante complicado, por eso insistimos, es sumamente difícil la posición que tiene Alberto Fernández porque cualquier decisión que tome, en el fondo, ninguna es buena. Y hay una cuestión que está ligada también, Maxi, a lo temporal. A nadie le escapa el momento del año que estamos viviendo, pero hay que ser concretos en esto. Estamos en abril, terminando abril, vamos a arrancar mayo, que es cuando se empieza a discutir justamente el mes de abril, pero que se paga en mayo, estamos a 23. El dato concreto es que en junio, entre junio y julio, se pagan los aguinaldos. Y este problema que hoy tiene la Municipalidad de Bahía Blanca de cuestión de liquidez y de poder afrontar los pagos como se tienen que afrontar, no va a dejar de existir de un mes al otro, a no ser que aparezca algo excepcional que va a ser muy difícil para todos los 135 distritos que tiene la provincia de Buenos Aires. Entonces, no solo pensar aquí en la salud económica de los municipios, sino también, Maxi, pensar en la salud económica de los comerciantes, ni hablar de los empleados, pero de quienes tienen que afrontar este tipo de pagos, porque hay que pensar que sobre la mitad del año se vienen los aguinaldos que forman parte de un derecho adquirido de cada uno de los trabajadores y en buena hora, pero que dificultan muchísimo la posibilidad del empleador de llevar adelante esto. Por eso digo que lo que estamos viendo, insisto, creo que es apenas el principio de una realidad económica difícil, que nos lleva a pensar otras cuestiones, Maxi. Mira esto,
si vos te querés, porque algunos dicen, mirá qué buen negocio que sería hoy comprar un auto en cuotas, en pesos, y uno se lo pone a pensar y es hasta casi un insulto, pero bueno, a ver, ¿quién te vende un auto hoy? ¿Quién te vende un auto hoy? Con un dólar que van a venderlo a 64 cuando estará arriba de los 100 pesos. ¿Cuánto sale la plata hoy? ¿Para qué sirve tener la plata en el bolsillo hoy más que para naturalmente ir a hacer las compras? Si vienen unos disparadores con interrogantes que van a ser muy difíciles de generar una respuesta inmediata porque no la hay, ni desde lo económico, ni desde la materia de la salud. Y se vienen interrogantes que son nuevos a la vida cotidiana, que tendremos que incorporar nosotros como comunicadores, pero que también tendremos que desarrollar como personas. Bueno, hemos perdido un montón de referencias, como vos decís, Quique. Algunos de los temas que mencionaste, o puntualmente el tema del comercio en Bahía Blanca, ¿qué va a pasar con el tema del comercio online, de los servicios puerta a puerta? Lo vamos a tratar en los próximos minutos. Ya está en el estudio el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Adrián Juglar, así que te invito, Quique, a que te quedes, a que nos escuches. Vamos a hablar de las últimas novedades, a proyectar qué es lo que puede pasar en Bahía Blanca, en la provincia y en el país en los próximos días con Juglar. Y como todos los jueves, te voy a dar una buena noticia. Porque parece, es mentira, digamos, pero los jueves a la noche sucede esto. Tenemos un nuevo recuperado de coronavirus en la región sanitaria que tiene como cabecera Bahía Blanca. En este caso, el nuevo recuperado es el séptimo en toda la región. Hay 6 en Bahía Blanca y se trata ahora del hombre que se había contagiado en Coronel Dorrego. Es decir, que había viajado a Brasil, mejor dicho. Cuando volvió le detectaron los síntomas y efectivamente tenía coronavirus. Bueno, ese hombre de Coronel Dorrego es el séptimo recuperado en la región sanitaria. Bueno, los invito a todos a seguir con Maxi Alica, a mirarnos en el canal local y, si no, como yo, en la nueva. Mirá, Maxi, mirá, esto no se hace en televisión, pero genial, ¿eh? Mirá, ahí estamos. Con un poquito de delay, pero ahí por supuesto que estamos. Bueno, Quique, un abrazo grande y seguimos conectados. Abrazo, gracias. Bueno, ya volvemos con Enfrentados con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Adrián Juglar. El coronavirus se transmite por el contacto con las manos, los estornudos y la tos. Por eso, es importante taparse con el codo cuando tosemos o estornudamos y lavarse muy bien las manos. Lávate bien las manos y muñecas, con mucha agua y mucho jabón. Frótate fuerte palmas, dorso entre los dedos y las uñas. Enjuagate con mucha agua y secate con un paño de papel. Más información en www.bahia.gov.ar/coronavirus. ¿Viste cuando te preguntan de dónde sos y no te alcanzan las palabras para explicarlo? Porque sos de la tierra del compartir y del abrazo. La tierra donde siempre cabe un plato más en la mesa. Porque aprendimos de nuestros viejos a aprovechar hasta la última miga. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas. Hemos trabajado para tener un gremio fuerte y activo, para defender los salarios, las condiciones de trabajo, la seguridad y todos los derechos del trabajador. Julio Leguizamón, conducción. Rosales Municipio presenta a los nuevos campeones del reciclado. Vecino, vos querés una ciudad más limpia, igual que yo. Y para eso el municipio va a colocar 30 campanas de reciclado. Están en grupos de A3. ¿Por qué andamos de A3? Porque juntamos la basura que vos vas a separar. Yo soy la de vidrio, soy verde y me llevo todas las botellas y frascos. Yo soy amarilla y junto plásticos, tetrapacks y latas. El cartón y el papel los recibimos nosotras, las azules. Entrá a la web del municipio para ver dónde está tu punto limpio más cercano. Mejoremos nuestra ciudad entre todos. Punta Alta, más limpia desde tu casa. Bahía Ambiental tiene estos consejos para vos. Presta atención.
No arrojes basura en espacios públicos. Usa los cestos. Coloca las bolsas de residuos a una altura que impida que los animales las rompan. Separá y aislá los objetos cortantes para no lastimar a los recolectores. Al estacionar, deja 30 centímetros entre las ruedas y el cordón para optimizar la limpieza. Los puntos limpios, utilízalos para residuos inorgánicos. Entre todos, podemos mantener limpia la ciudad. Cuidemos Bahía. Este año en Villarino vivimos muchas cosas juntos. Soñamos con ver crecer nuestro distrito y vimos hacer realidad nuestro sueño. Trabajamos con mucha energía para hoy y para el futuro. Y buscamos conectarnos con nuestras raíces, con nuestra naturaleza. Queremos decirte que estamos acá, cuidándote y llevando adelante esos sueños con más obras para que puedas estar mejor. Para que tu distrito, nuestro distrito, siga creciendo. Villarino, tu identidad. Enfrentados, y bueno, sí, claro, como me manda un mensaje Marcelo, me dice que me hace notar, y ya lo sé, que una de las actividades que no está permitida es la de los peluqueros. Se nota, en mi caso me va a seguir creciendo la cabellera mientras siga la prohibición para los peluqueros, puedo llegar a estar dentro de un par de meses, imagínense cómo. Bueno, decíamos que ya está en el estudio el secretario municipal de gobierno, Adrián Juglar, uno de los hombres que mayores responsabilidades tiene por su función, lógicamente, dentro del municipio, pero que también la ha asumido de hecho desde que comenzó esta pandemia. Es un hombre que tiene experiencia por haber trabajado en el PAMI, es decir, de experiencia de haber trabajado con el sector de los adultos mayores. Así que bueno, tenemos muchos temas para conversar. No es la primera vez que viene a Enfrentados. Juglar, muchas gracias, por estar nuevamente. Bueno, estamos, decíamos, en horas clave. Todo el tiempo son horas decisivas y horas clave, por supuesto. Pero en este caso, una particularidad es que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, mañana o a más tardar, se supone que mañana, pero a más tardar el sábado, va a tener que definir de qué modo sigue la cuarentena. Vamos a recordar, el plazo último era el 26 de abril, el próximo domingo. Esto no se va a cortar el 26 de abril. La discusión es cómo pensamos desde Bahía Blanca que debería seguir, cómo creemos que va a seguir y cómo debería seguir. A ver, desde la última modificación de la ampliación de la cuarentena con la modificación y ampliación de nuevas actividades, lo real es que al día de hoy todas esas actividades que se ampliaron no están efectivamente funcionando. Eran 11 actividades. 11 actividades, a su vez algunas actividades dentro de esa actividad eran varias, 2 o 3, con lo cual son 11, un poco más, ítems, 11 ítems, algunas son más. La realidad es que al día de hoy nosotros cumplimentamos, eso llevó una semana que se tomó el gobierno de la provincia para ver y evaluar, porque la decisión en ese momento del presidente era que las provincias debían adherir a esas 11 excepciones. A la semana la provincia sacó un decreto que indicaba que los intendentes debían adherir a las 11 excepciones, enviando toda una documentación para avalar que esas actividades comenzaran. Todo eso se hizo una por una cada una de las actividades. El protocolo sanitario, una nota firmada por el intendente. Si el municipio de Bahía Blanca quiere que se flexibilicen esas 11 actividades, tiene que ir una por una de las actividades, hablar con la gente del sector, establecer un protocolo para que puedan volver a funcionar, elevarlo a provincia y a partir de ahí esperar. Exacto. A partir de eso, nosotros por suerte habíamos venido hablando con muchas de las actividades que ya estaban trabajando, con lo cual teníamos protocolos como para trabajar. Nosotros el lunes a la mañana trabajamos, hicimos todas las notas, se elevaron ya todas a provincia. Desde el lunes a la mañana a la fecha, a este momento, no han venido la respuesta de autorización para el inicio de la actividad. Debería venir una respuesta del municipio, de provincia, habilitando que el municipio haga un acto administrativo, hace un decreto y habilita para que todas esas actividades empiecen. Eso al día de hoy no está. Lo que no sabemos es si el día viernes, si lo anuncia este viernes, o si el día de mañana, o el sábado a la mañana, como decías vos,
se van a incorporar nuevas actividades. Uno de lo que deberíamos tener en cuenta, y en eso ya fuimos adquiriendo agilidad, de que sea lo más rápido posible también para que inicie. A ver, la cuarentena inició en un estadio, hoy es otra la situación, tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde el punto de vista social y desde la cultura que ha tomado la gente con respecto al autocuidado. Cuando inició la cuarentena no había autocuidado, la gente no tenía la responsabilidad que hoy va asumiendo. Hoy ves a todo el mundo con barbijo en la calle, por ejemplo, salvo excepciones, por supuesto. Nosotros, de hecho, cuando incluso que cuando uno camina solo por la calle no es obligatorio. No, porque pero en realidad, así toda la gente lo usa y listo. El concepto de tapaboca y de hay un solo todo el mundo entiende que con el barbijo se protege él. Y en realidad, el que usa un barbijo protege al otro. Porque lo que filtra es lo que sale de adentro hacia afuera, no de lo que está afuera hacia adentro. Hay un solo barbijo, que es el famoso N95, que es el que filtra del aire externo o de lo de afuera hacia adentro. Ese es el que quedó exclusivo para personal de salud que está en contacto con el enfermo. Lo que evita eso es que si hay una persona asintomática puede ir contaminando las distintas superficies y generando diseminación de la enfermedad. Ahora, volviendo al autocuidado, lo que yo te comentaba recién, la gente incorporó mucho el tema del lavado de manos, hasta con el alcohol en gel o el lavado con agua y jabón, incorporó el distanciamiento social. Hoy ya nadie se saluda como antes, ya no están los abrazos y el tendido de la mano como rutina. Y bueno, todos fuimos incorporándonos. Eso también es bueno porque eso nos va a permitir y nos está entrenando a que en la medida que podamos ir abriendo las actividades, todos vayamos teniendo cuidado y de esta manera nos vayamos protegiendo. Vos decías recién, hay muchas actividades que tienen una imperiosa necesidad por empezar a trabajar. El caso de peluqueros, gimnasios, la gente que hace deportes, hay un montón de actividades. El cuentapropismo, digamos, es lo que hoy está pasándola muy mal, porque ya llevar casi 37, 40 días sin actividad ha generado que a cualquiera que algún ahorro por ahí puede llegar a tener, pero que a veces es escaso, hoy se haya consumido. Sí, o la tarjeta de crédito, la puedes explotar un mes, la puedes explotar 2 meses, ya después. Exactamente. La gente no la puede sostener, incluso gente de clase media, digamos, gente que tiene cualquier persona, algún digamos, poder adquisitivo. A ver, venimos de un país que no tiene una crisis económica por esto solo, venimos con una historia muy larga de crisis económica y con lo cual todo el mundo vive con las cuentas bastante al día, lo que tiene para el corto plazo, digamos, alguna alcancía para el corto plazo, y eso se va acabando, se acaba el tiempo y genera ansiedad, y la puesta en marcha de la economía tampoco va a ser de un minuto para otro. Va a haber un sector de la sociedad que debería seguir bajo el resguardo, que es el de los adultos mayores, ese debería seguir bajo el resguardo, y todo el mundo va a empezar con, primero que va a poder consumir poco, porque él va a estar con su economía deprimida, y entonces va a haber poco movimiento económico, por más que de a poco se vayan liberando las actividades. Dijimos 11 excepciones en el último decreto del presidente. En lo que ya tenía bastante avanzado ayer el tema del comercio, es decir, de habilitar el comercio online y los servicios de venta puerta a puerta. Sin embargo, todavía eso no se puede implementar en Bahía. ¿Qué pasa? Para nosotros en realidad nos parecía que era importante porque eso iba a permitir por lo menos que las actividades comerciales se pudieran desarrollar. Bahía es un polo comercial muy importante, no solo para los bahienses, sino también para la zona. La posibilidad del comercio online abría una puerta grande, un abanico de que por lo menos empezara a moverse algo. Aquella persona que tenía algún comercio pudiera mover un poco de la mercadería que tenía y podía tener algún ingreso, aunque sea para las cuestiones básicas. Hay muchos comercios, hay desde el pequeño, que a veces es su único trabajador, es el propietario, hasta comercios que son más grandes y tienen varias cantidades de personas que a fin de mes hay que abonarle los salarios. Y eso es perjudicial, no solo para el que tiene que abonar los salarios, sino para el trabajador, que tampoco pone en riesgo su capacidad de cobro. Hay muchas actividades comerciales que tienen un salario básico y después adicionales por ventas, que eso se ha perdido. O sea, hay una componente muy grande dentro de la economía. Yo hablaba hoy, con respecto a lo que vos comentabas también en algún momento, los números del municipio no pueden ser ajenos a lo que son el número de la ciudad. Los municipios son como un gran consorcio, en definitiva, digamos, ¿no? Lo que hace es cobrar tasas para administrar el espacio común de toda la ciudad, ¿no? De alguna manera lo que hace es eso y después coordina con el resto de las autoridades provinciales, nacionales, el funcionamiento. Bueno, si los consorcistas, los vecinos, los ciudadanos de Bahía Blanca no tienen actividad económica, es muy difícil que el municipio pueda
pueda subsistir, que pueda pagar sus obligaciones. El alumbrado hay que seguirlo pagando porque las luces se prenden, la recolección de residuos hay que seguirla abonando porque la recolección se junta. Hay muchas actividades que se siguen haciendo desde el punto de vista del municipio, que por ahí a veces son silenciosas, pero siguen funcionando, y eso genera gasto y hay que tener el recurso. Pero en el caso del comercio, Juglar, puntualmente, sí, porque obviamente hay mucha ansiedad por las razones que estamos describiendo. ¿Qué pasa que el gobernador no lo habilita? No sé, yo hablé ayer. Sé que había expectativa de que se resolviera hoy ese tema, incluso después de la charla de Kicillof con el intendente. Yo hablé a al Ministerio de Gobierno de provincia. Lo que pasa es que vos calculás que deben haber llegado por esas casi veintena de actividades de cada uno de los 139 municipios. Todos los municipios adhirieron a las excepciones en general. No sé bien alguno del conurbano, pero en general, digamos, la gran mayoría de los municipios adhirieron y pidieron las autorizaciones. No sé quién va a procesar toda esa información, evaluarla y darle el visto bueno para que nosotros lo hagamos, digamos. Yo creo que ahí me parece que el gobierno provincial en algún momento erró al mecanismo, digamos. Ellos nos pidieron que cada uno de nosotros eleváramos un protocolo sanitario para el ejercicio de esa actividad económica que se iba a habilitar. Y debiera haber sido uno de provincia para todos y no tenemos que evaluar absolutamente nada. Con el trámite de adhesión del intendente hubiera quedado habilitada la actividad comercial, digamos. Me parece que eso generó que alguien tenga que procesar toda esa información en una tarea imposible de hacer. Entonces ahí me parece que pudo haber habido algún error en el proceso, que en estos casos, digamos, en estas situaciones de crisis, digamos, generadas en este caso por el coronavirus, el tiempo vale oro, digamos, y en todos los sentidos, ¿no? Aquel que tiene la habilitación para hacer la actividad comercial, digamos, es importante que la realice bajo la habilitación, y eso debería acelerarse el tiempo. Usted es odontólogo, ¿verdad? Sí. Y los odontólogos, porque era una de las 11 excepciones, hablaba de los odontólogos, por lo menos para determinado tipo de servicios. ¿Eso cómo está ese tema? Bueno, en realidad ahí el problema que tiene la odontología es que esta situación del coronavirus cambió un poco el mecanismo de atención. Y lo que se denomina equipos de protección personal, que son hoy también es otra de las denominaciones que todos incorporamos, que son aquellas situaciones, aquellos elementos que ponemos para evitar el contagio en este caso del paciente del consultorio, han tomado un costo demasiado elevado, y la verdad que el sistema de la seguridad social no lo tiene contemplado, y eso hace que es imposible poder ejercerlo si o se hace cargo de la seguridad social o se tiene que hacer cargo la persona. Y volvemos a donde iniciamos la charla. Aquel paciente que va a un odontólogo hoy tiene su economía deprimida. Él tiene un recurso económico que destina todos los meses y ha destinado durante mucho tiempo a su seguridad social, sea una empresa de medicina prepaga o sea una obra social, y hoy ese sistema no está haciéndose cargo de la atención en el caso de la odontología. Es cierto que tampoco están participando muy activamente en el segmento del COVID, más allá de que hubo la semana pasada una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud empezando a través de un fondo de emergencia a reintegrarle a las obras sociales la atención por COVID, pero en el caso de la odontología el gran problema que se presenta es eso, la asimetría que hay entre los costos que se generaron nuevos con lo que se está pagando por las prestaciones hace imposible desde el punto de vista económico realizarla. No es tanto el contacto que tiene que tener el dentista con el paciente. Yo hace 30 años que me gradué, y cuando yo me gradué nosotros nos formamos ya, en aquel momento era la pandemia del SIDA. Así que nos criamos con las normas de la bioseguridad. Los odontólogos fuimos de los primeros en manejar la bioseguridad por tener contacto mucho más rutinario con la sangre, por una cuestión del ejercicio profesional, y en el SIDA, digamos, es por transmisión. Y después se fueron incorporando las distintas hepatitis, la hepatitis A, la B, la C, digamos, todas distintas enfermedades que hizo que nosotros en el ejercicio profesional el hábito de trabajar con normas de bioseguridad haya sido siempre incorporado, por lo cual, digamos, tenemos la formación para hacerlo y está. Es un tema básicamente de acceso a los elementos, que también eso es complejo. Hoy comprar un barbijo N95 es casi una tarea titánica, más allá de después pagarlo un valor exorbitante y tener todo armado. Ahora bien, a la hora de hacer la prestación es difícil tener que alguien pueda pagarlo, digamos, más allá de esto que planteábamos antes
también de la economía deprimida. ¿Cómo está el tema social? Por supuesto que les preocupa, que es uno de los temas más sensibles. El otro día el intendente decía que de aproximadamente 7.300 familias que atiende el municipio o que atendía previamente a la pandemia, pasamos un número aproximado de 20.000 familias. Es decir, personas, lo tenemos que multiplicar más o menos por 4. De 25.000 personas pasamos a unas 70.000, 80.000. Bueno, es mucha diferencia, 70.000, 80.000, no son 10.000 nada menos, ¿no? Y que ese número puede ir creciendo. ¿Está en condiciones el municipio, el Estado en sus distintos niveles, a través del municipio, para poder soportar esto cuánto tiempo más? O si lo está haciendo, en definitiva, si está cumpliendo con las expectativas. En realidad, digamos, el soporte al sector social más necesitado siempre es insuficiente, y menos en un momento como esto, en donde cada vez se suma más gente, porque hay la gente que se va cayendo. ¿Se sigue sumando al día de hoy gente? Y la gente que va cayendo, aquel que era cuentapropista, que se mantenía por su propia changa, no necesitaba de la asistencia del Estado, hoy está cayendo. Es cierto que la aparición del IFE, del ingreso familiar de emergencia, los créditos para monotributistas más bajos, todos esos aportes que está haciendo el Estado Nacional son buenos, son eficientes, porque aparte le permiten a la persona tener un recurso económico y él administrárselo. A veces es mucho más eficiente que la entrega de un bolsón de alimentos. Digamos, la entrega de un bolsón de alimentos tiene en sí mismo, en algún momento se satura, digamos. Uno no puede mantener por mucho tiempo entregar alimentos secos para que la persona los elabore, porque a veces son alimentos que empiezan a consumir garrafa y generan otra necesidad asociada, y tampoco son alimentos de alto valor nutritivo como para estar permanentemente nutriendo a una gran cantidad de gente con eso. Digamos, tienen un carácter de paliativo, digamos. Todas estas situaciones son paliativas para tratar de mejorar y tratar de que no exista el hambre. Por suerte también se sumó ya sobre fines de este mes, o mediados de este mes y en estos meses, la incorporación del plan alimentar, digamos. Que en Bahía no llegó la tarjeta, pero mucha gente se le fueron cargando en la UH, y en algunos casos a través de puntos efectivos pudieron ir cobrando el dinero. La UH cambió la tarjeta alimentar también cambió la forma, ahora se deposita todas las semanas. Es el mismo monto, pero depositado todas las semanas, que también hace que la persona, al tener efectivo, pueda planificar su dieta familiar. Sí, el que cobra 4.000 cobra 1.000 por semana, el que cobra 6.000, 1.500 por semana. Bueno, lo último, Yulari, muchas gracias por el tiempo. ¿Cómo se imaginan si pueden proyectar más allá de la semana que viene, cómo se imaginan que va a estar esta situación en el país en general, pero por supuesto lo que afecta a Bahía Blanca, no sé, en 3 meses, 4 meses? Esto va a seguir así con matices, con modificaciones, pero va a seguir así hasta que pase el invierno. ¿Podría haber alguna alteración antes? ¿Qué es lo que proyectan ustedes? A ver, tengamos en cuenta que desde el punto de vista sanitario, nosotros el ingreso al invierno, que es lo que vos decías recién, nosotros siempre se espera normalmente para la quincena, el inicio de la segunda quincena de junio, el pico máximo de las enfermedades respiratorias convencionales, la que tuvimos siempre todos los años, incorporado ya el H1N1. Que a veces saturan el sistema de salud. Exacto. Exacto. Normalmente para mediados de junio es uno de los picos máximos que se esperan. Se hizo una buena campaña de vacunación entre PAM y la municipalidad, más allá que ha habido reclamos por faltas, porque fue tan grande la demanda que obviamente es imposible satisfacerlas a todas en el mismo momento, pero se sigue con buen ritmo y hay un buen índice de vacunación. Eso podría disminuir eso. ¿Cómo espera uno, para ir más en concreto? La realidad es que hoy esto es todo sorprendente. Todo lo que pasa todos los días es novedoso. Es una situación extremadamente excepcional, que creemos que va a cambiar en algún punto el orden social, no solo del país, sino mundial. Digamos, esto va a dejar, hace un rato hablábamos, como en algún momento, viéndolo después en perspectiva, en algún momento pueden haber sido las guerras mundiales. Son situaciones en donde afectan a múltiples países, dejan múltiples víctimas y dejan una situación económica nueva. De eso renaceremos con el tiempo. Argentina tiene una capacidad impresionante de renacer. Digamos, yo en mis años de actividad económica he renacido un montón de veces, y capaz que eso puede ser una virtud para nosotros, para en un mundo nuevo, digamos, poder renacer mejor. Gracias. Conversábamos con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Adrián Juglar, muchísimo por delante con este tema, así que seguramente lo vamos a volver a convocar en próximas ediciones.
No se vayan porque después del corte vamos a hablar con un representante de otro sector que también está gravemente afectado por la pandemia, por el coronavirus, por la imposibilidad de la gente de reunirse, por el famoso distanciamiento social. Vamos a hablar con gente representativa de la cultura, del arte, en este caso de Bahía Blanca, pero que en definitiva también va a reflejar un fenómeno que excede mucho, por mucho, las fronteras de nuestra ciudad. No se vayan. El coronavirus se transmite por el contacto con las manos, los estornudos y la tos. Por eso, es importante taparse con el codo cuando tosemos o estornudamos y lavarse muy bien las manos. Lávate bien las manos y muñecas, con mucha agua y mucho jabón. Frótate fuerte palmas, dorso entre los dedos y las uñas. Enjuagate con mucha agua y secate con un paño de papel. Más información en www.bahia.gov.ar/coronavirus. ¿Viste cuando te preguntan de dónde sos y no te alcanzan las palabras para explicarlo? Porque sos de la tierra del compartir y del abrazo. La tierra donde siempre cabe un plato más en la mesa. Porque aprendimos de nuestros viejos a aprovechar hasta la última miga. Porque sos de la tierra donde se amasan los sueños. Sueños del granero del mundo. Un granero del mejor trigo. Trigo que cuidan estas manos sabias. Manos que trabajan nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil, vida para nuestra tierra. Este año en Villarino vivimos muchas cosas juntos. Soñamos con ver crecer nuestro distrito y vimos hacer realidad nuestro sueño. Trabajamos con mucha energía para hoy y para el futuro. Y buscamos conectarnos con nuestras raíces, con nuestra naturaleza. Queremos decirte que estamos acá, cuidándote y llevando adelante esos sueños con más obras para que puedas estar mejor. Para que tu distrito, nuestro distrito, siga creciendo. Villarino, tu identidad. Rosales Municipio presenta a los nuevos campeones del reciclado. Vecino, vos querés una ciudad más limpia, igual que yo. Y para eso el municipio va a colocar 30 campanas de reciclado. Están en grupos de A3. ¿Por qué andamos de A3? Porque juntamos la basura que vos vas a separar. Yo soy la de vidrio, soy verde y me llevo todas las botellas y frascos. Yo soy amarilla y junto plásticos, tetrapacks y latas. El cartón y el papel los recibimos nosotras, las azules. Entrá a la web del municipio para ver dónde está tu punto limpio más cercano. Mejoremos nuestra ciudad entre todos. Punta Alta, más limpia desde tu casa. Tramo final de Enfrentados, como todo en este momento, atravesados por la pandemia del coronavirus. Decíamos al cerrar el segundo bloque que ahora vamos a conversar con un hombre representante de la cultura y de las artes en nuestra ciudad. Forma parte del Consejo Consultivo de las Artes, que tiene que funciona dentro del ámbito del Instituto Cultural en la Municipalidad de Bahía Blanca. Y además está bueno hablar con él, que ya alguna vez estuvo presente en el programa, pero está bueno hablar con él porque en este caso es una especie de... nos puede cumplir una doble función, porque además de escritor y actor, Pablo Duca es médico gastroenterólogo infantil.
Así que también seguramente tiene algo para aportarnos desde ese enfoque. Pablo, ¿estás ahí? Buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Maxi. Buenas noches, Maxi. Un placer escucharte y participar de tu programa. Bueno, Pablo, a ver, te convocamos centralmente por el lado cultural y artístico, más allá que sos un profesional de la salud. Incluso has sido representante de asociación de profesionales, creo que en el hospital municipal, es decir, representante gremial y todo del personal de la salud. Pero enfoquémonos primero en el tema del arte. Sabemos que, así como tantas otras actividades, muchísimos trabajadores de la cultura, casi todos, te diría, si no todos, también se ven afectados porque no pueden trabajar en medio de esta pandemia. Bueno, ¿cómo está la situación acá en Bahía? Bueno, la pregunta es oportuna porque estamos pasando un momento crítico en donde la cultura tiene que ser el sostén del confinamiento domiciliario. Es decir, nos vamos a sostener en estos próximos meses de quedarnos en nuestros domicilios a partir de la cultura que hemos concebido y sosteniendo el sector de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Es como probablemente pasemos estos meses de pandemia psicológica, social y físicamente en mejores condiciones. Eso por un lado desde la sociedad en sí misma, y por otro el sector, como bien dijiste, está muy conmovido porque bueno, no tiene recursos, y las artes o las ramas artísticas en particular son bastante heterogéneas en cuanto a su sostenimiento, y por ejemplo, como bien dijiste, yo soy representante de literatura, pero por ejemplo, las artes escénicas están pasando un momento muy crítico porque no pueden hacer docencia, no pueden dictar clases particulares, no pueden generar eventos artísticos, obras de teatro, danza, y bueno, eso hicimos saber a las autoridades y estamos en un diálogo permanente con el Instituto Cultural, con mucha armonía, por cierto. Ellos entienden perfectamente de que hay que volcar recursos al sector, y creo que lo están gestionando y están buscando algunas alternativas que nosotros estamos tratando de ofrecerle al gobierno municipal, como para que, sin tocar los recursos propios de las distintas ordenanzas que están afectadas, bien pudieran hacer, por ejemplo, que esta plataforma de cultura en casa sea remunerada, haya alguna expectativa que los talleres que estuvieron con alguna intencionalidad de desvincularse, todo lo contrario, exista la manera de que a través de las plataformas online los talleres puedan seguir sosteniéndose. Es decir, que los talleristas tengan alumnos por las plataformas online y se mantenga el mismo sistema de financiero, el mismo sistema de pagos. Eso planteás vos. Y también planteás que los artistas, por ejemplo, aquellos que trabajan en el teatro o mismo lo que hacen música, puedan, o sea, que dispongan de alguna plataforma para mostrar su arte y eso también les sea remunerado desde el Estado municipal. Un poco ese es el planteo, Pablo, ¿entiendo bien? Exactamente. Lo que creemos es que esta plataforma que se creó bien intencionada de cultura en casa, por supuesto, debe estar vinculado a un caché donde el trabajador o la trabajadora de la cultura pueda sostenerse, pensando que esto va a ser probablemente sostenido hasta octubre, digamos. Es muy probable que no estemos reuniéndonos socialmente
ni en eventos pequeños, hasta más allá de la primavera. ¿Y en qué situación está? Decís que están dialogando con mucha armonía. ¿Qué quiere decir eso, digamos? ¿Que está avanzando el tema, que se puede concretar próximamente? ¿Cuál es la situación? Sí, tenemos un buen diálogo, tanto con la directora del Instituto Cultural como con el secretario González Casali. Y bueno, estamos tratando de que motoricen algunas acciones. Primero ofrecieron una encuesta que nos va a permitir llegar a un diagnóstico de situación de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Y bueno, lo que estamos pidiendo es acciones que tengan que ver con recursos que puedan ser destinados al ámbito de la cultura, en virtud de que esto hay que sostenerlo, como decía hace un ratito, probablemente hasta octubre. Lo de la armonía tiene que ver con que tenemos un diálogo que está bien concebido. Creo que ellos entienden perfectamente la situación. De hecho, en muchas ciudades ya está pasando, en varios distritos ya se ha planteado, incluso creo que en Nación se ha planteado esto, que distintos artistas ofrezcan sus materiales o su arte a través de las plataformas, como vos decís, y a partir de ahí tienen una remuneración. Es una salida que han encontrado hasta a esta imposibilidad que tienen de trabajar por las vías normales o por las vías habituales el colectivo de actores o de músicos. Sí, como bien sabes, el consorcio del puerto ha dispuesto una plataforma donde cada 48 horas sube acciones culturales, y bueno, está mediatizado por un caché. Y por ejemplo, Vorterix también tiene la idea de implementar una acción de una gorra virtual, pero bueno, creemos que esto de cultura en casa debe ser remunerado, porque bueno, nos parece que eso debería ser el criterio para poder sostenerlo en el tiempo, ¿no? Pablo, decíamos que también sos un profesional de la salud, sos un médico gastroenterólogo infantil muy importante, muy reconocido, que tiene experiencia en algunos de los hospitales más importantes de Argentina, digámoslo. Trabajaste mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires, en una de las clínicas privadas de mayor renombre, el Hospital Italiano de esa ciudad. También te desempeñaste aquí en el ámbito público, incluso como representante gremial de los profesionales médicos. Desde ese punto de vista, ¿cómo te pega esto del coronavirus? Yo te digo la verdad, Pablo, porque con vos nos conocemos y tengo confianza. Con todos los médicos que vengo hablando, con algunos tengo más confianza, con otros menos, pero con todos, desde que empezó esto, todos tienen mucho temor. No me gusta usar la palabra temor, pero tengo esa percepción, digamos, como que se ven venir un problema muy gordo. ¿Qué ves vos? Sí, digamos, este es un virus muy particular porque es entre 3 y 10 veces más infectivo y contagioso que el de la gripe. Y para los grupos de riesgo, que son, como todos bien sabemos, mayores de 65 años, enfermos crónicos, estamos hablando de enfermedades que tienen mucha incidencia en la población, como diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión, enfermedades crónicas en general e inmunosuprimidos, puede ser letal y la mortalidad es muy alta. Con lo cual, acá el mayor problema es el grupo de riesgo y el que lo transmite, digamos. Pensemos esto, nietos o nietas que se van a comunicar con sus abuelos y abuelas, que el niño o la niña porta el virus y tal vez no tenga mayores síntomas, pero puede ser muy perjudicial para el hombre mayor o la mujer. Con lo cual nos plantea un vínculo social totalmente diferente. Y si bien es cierto que hay pensamientos de dónde salió este virus y si de un laboratorio,
si del vínculo con los animales. Más allá de eso, que no tengo capacidad de lectura realmente, es un virus que en todo el planeta dejando un claro desasosiego y los sistemas de salud terminan colapsando porque bueno, no pueden responder a la demanda que termina sucediendo cuando sucede el pico de la infección. Entonces, acá una cosa es lo que puede ser, que por cierto lo es para algunos sectores, y por otro lado la alta de consulta y de demanda hospitalaria, que bueno, eso hace que el sistema finalmente colapse si no está preparado. Pablo, volvemos al punto anterior, o mejor dicho, a tu rol como representante de la cultura, como actor y como escritor. Y una pregunta finalmente, pues ya estamos llegando al final, pero no quiero privarme de hacerla. Sos escritor y sos actor. Recomendanos cosas. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás mirando? Digamos, ¿cómo haces para sobrellevar el tiempo ahí en tu casa? Bueno, yo lejos de todo este pensamiento que denosta la productividad, desde esta parte me puse a escribir y escribí 2 novelas, una que ficciona el diluvio universal, pensándolo como el virus del agua. Bueno, otra catástrofe, claro, te iba a decir. Otra catástrofe fenomenal. Sí, y lo traje a Noé hasta Bahía Blanca, lo hice suicidar en la ría, termina conduciendo el arca solo con nada más su mujer. Bueno, un poco de delirio que en los tiempos esto viene bien. Pero estoy muy enganchado con Paul Auster, que es un extraordinario neoyorquino, y estoy entusiasmado con eso. Volví a ver Breaking Bad, que me parece una de las series más extraordinarias que se hicieron. Estoy viendo Better Call Saul, también del mismo director, y por supuesto poesía todo el tiempo, digamos. Bahía tiene un vergel poético. Mario Ortiz, Karen Garrote, Gabriela Marrón, Florencia Bisani, Marcelo Díaz, Oscar Lieberman escribió una novela extraordinaria. Excelente. Gastón Vázquez, José Iraguibel, Álvaro Urrutia, qué sé yo. Tenés poesía para leer en Bahía extraordinaria, y bueno, eso es lo que me está acompañando contente. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho este tiempo. Vamos a seguir el tema de la situación de los artistas locales. Insistimos, es uno de los rubros también que se ha visto afectado gravísimamente por la imposibilidad de la gente del encuentro, por la imposibilidad de reunirse. Así que, bueno, estamos muy interesados en este programa, como sabés, en conocer cómo se van a ir dando esos temas. Así que te mando un abrazo grande. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por comunicarse y por interesarse, que es muy importante. Bueno, hablábamos con Pablo Duca, lo llamamos en su calidad de actor y escritor, representante de la literatura en el Consejo Consultivo de las Artes en la Municipalidad de Bahía Blanca. También es médico gastroenterólogo infantil, un hombre que conoce mucho de los temas vinculados con la salud. Así que de esta forma nos despedimos. Se terminó el Enfrentados de hoy y el próximo jueves, a partir de las 22, nos vamos a volver a encontrar. Les sugerimos, antes de cerrar, que no pierdan de vista que la mejor ropa para el hombre urbano la vas a encontrar en Pato Pampa, en Solar 170. Apenas sea posible, bueno, andá a Pato Pampa y vestite con la mejor pilcha. Nos encontramos en el próximo programa.